Buenos días a todos, bienvenidos a la quinta sesión de la clase de Conocer Madrid. Mi nombre es Natalia Torrego y soy la profesora de esta asignatura. En la sesión de hoy vamos a continuar con la historia de Madrid. Vamos a centrar en cuando se hizo la capital del Estado. Desde que en 1561 Madrid fue nombrada sede de la corte, la ciudad creció desordenadamente y así continuó durante los 2 siglos posteriores, hasta llegar al siglo XIX. Es decir, que durante todo este periodo de tiempo Madrid fue creciendo bastante, además, pero lo hizo de una forma bastante desordenada. Aquí tenéis 2 ejemplos. Os he puesto una diapositiva con un dibujo que representa Madrid de esta época. Y sobre todo quiero que os fijéis en el mapa de mano izquierda, donde tenéis cómo se va expandiendo Madrid después de convertirse en capital en 1561, repito, cómo se fue expandiendo. Lo tenéis por colores: rosa la Edad Media, azul principios del siglo XVI, verde finales del siglo XVI y finalmente el azul claro finales del siglo XVII. ¿Veis cómo se va expandiendo? Pero, insisto, de una forma desordenada. De 1535 a 1506 aparece un crecimiento natural hacia el este y en torno a la red de caminos que llegaban a la ciudad. Es decir, lo que se hará es construir las casas a ambos lados de los caminos principales, siendo el camino que llevaba a Alcalá de Henares el eje vertebrador principal de dicho crecimiento, que se convertirá en la actual calle de Alcalá. Sin embargo, en el Madrid barroco, en el Madrid de 1600 a 1725, vemos cómo a finales del siglo XVII se mejoró el acceso a la ciudad por el sur con la construcción del nuevo puente de Toledo. Se empezó a construir en 1719 y finalizó la construcción en 1732. Veis que hubo un periodo de tiempo muy largo, porque empezaron la construcción, luego la pararon, luego siguieron, así como la remodelación del entorno de la Puerta de Atocha, estableciendo una red caminera en forma de tridente, con la formación de los nuevos paseos de Atocha, de 1733 a 1736, de las Delicias en 1754 y en el que se dirigía al santuario de Santa María de la Cabeza. De igual manera se reformó la periferia norte mediante la apertura del nuevo camino de Areneros, actual calle de Alberto Aguilera, ¿verdad?, y el resto de bulevares de aquella zona, siguiendo un proyecto de Francisco Nagle en 1750. Las primeras reformas realizadas en Madrid durante el siglo XVIII se centraron en la periferia de la ciudad, es decir, en las afueras. Se comenzó por el acceso occidental de la ciudad, lo que supuso el arreglo del Campo del Moro, la Tela y la apertura del Paseo de la Virgen del Puerto. Veis como ya de 1600 a 1725 Madrid se va expandiendo de una forma notoria. Solo el reinado del ilustrado rey Carlos III introdujo mejoras perceptibles en la capital, abriendo nuevas avenidas, introduciendo el alumbrado público, algo muy destacado, algo que tenemos que subrayar. El alumbrado público lo introdujo Carlos III, y además construyendo nuevos monumentos, como puede ser el caso de la Puerta de Alcalá. Aquí tenemos una fotografía de la Puerta de Alcalá, que, insisto,
fue mandada a construir por el rey Carlos III. Como os comento, fue construida por mandato de Carlos III en sustitución de otra puerta anterior que existía ya desde el siglo XVI, es decir, que antes de que estuviera la puerta de Alcalá ya teníamos otra puerta. El diseño y obra de la puerta moderna pertenece al arquitecto italiano Francesco Sabatini, conocidos por todos, ¿verdad? Porque en Madrid se ha realizado muchísimos conjuntos arquitectónicos. Compitieron con Sabatini otros proyectos por parte de arquitectos españoles, como Ventura Rodríguez y de José de Hermosilla, pero finalmente fue elegido personalmente por el rey Carlos III el diseño de Sabatini. Se trata de una puerta de estilo neoclásica, como muchos monumentos arquitectónicos que vemos en Madrid, ¿verdad? El neoclasicismo en Madrid abunda mucho, y tiene un aspecto monumental similar a los arcos de triunfo romanos. De hecho, está inspirado en esos maravillosos arcos de triunfo que construían los romanos. Se erigió mirando su exterior a oriente en el año 1778. Aquí veis una fotografía, un dibujo, mejor dicho, de la representación de Madrid de esta época, donde a mano izquierda podéis ver la puerta de Alcalá, donde estaba situada y cómo era la villa en aquella época. La puerta fue construida mediante el empleo de dos tipos de piedra. Por un lado, sillería de piedra berroqueña para los elementos de sujeción estructural, y para los elementos decorativos y ornamentales emplearon la utilización de la piedra blanca. Las cuatro virtudes, que son los elementos escultóricos más destacados de la puerta de Alcalá, son niños que coronan la puerta de Alcalá, representan alegóricamente las cuatro virtudes cardinales. Fueron tallados por Francisco Gutiérrez. Algunos autores los denominan ángeles de la paz, también se pueden denominar así, ángeles de la paz o las cuatro virtudes. Los niños habían sido empleados habitualmente como elementos decorativos del barroco. En algunos casos los niños han perdido los atributos característicos para permitir distinguir con facilidad su origen. Las cuatro virtudes son estas fotografías que os he puesto aquí, para que podáis observar de cerca la realización tan maravillosa de estas cuatro esculturas que representan a cuatro niños. No, técnicamente es bastante complejo la representación de la anatomía de los niños pequeños, pero sin embargo Francisco Gutiérrez lo talla con gran maestría. Bueno, pues aquí tenemos el lado este y el lado oeste de la puerta de Alcalá. El lado este es la que da hacia las Cibeles. Sobre el monumento hay cuatro conjuntos de cascos, de armaduras, estandartes y escudos. Los veis aquí en la parte de arriba. Sobre cada arco está la cara de un león. Aquí veis que cada arco de medio punto tiene la escultura de un león. Y vemos que se construye por 3 arcos de medio punto y 2 arcos adintelados. Luego hay que destacar las 10 columnas que tiene. Otra obra destacada de esta época es el Palacio Real de Madrid, ¿verdad? Fue Felipe V quiso que el Palacio Nuevo ocupase el mismo lugar, por lo que la construcción del actual Palacio Real comenzó en 1738 y finalizó en 1755. Veis que también fue una obra arquitectónica alargada en el tiempo. Carlos III estableció en él su residencia habitual en el año 1764, es decir, que Carlos III fue el primer rey que vivió de manera habitual en el Palacio Real.
Toda la construcción se hizo abovedada, en piedra y ladrillo. Y hay que destacar que no hay ninguna pieza de madera, no realizaron ninguna construcción en madera para que ningún incendio pudiera destruirlo. Decidieron que la madera era un material muy vulnerable, por lo tanto aplicaron la piedra y el ladrillo como elementos prioritarios de la construcción. El estilo arquitectónico se encuadra dentro del barroco, pero que anuncia ya el neoclasicismo. Vemos que es un barroco muy neoclásico, muy adelantado al neoclasicismo. Como hemos comentado, las obras del actual Palacio Real se inician en 1738. Dichas obras fueron iniciadas por el arquitecto Filippo Juvara. A su muerte será su discípulo quien se encargue de las obras, Juan Bautista Sacchetti. Otro arquitecto que participó fue Ventura Rodríguez, pero Francesco Sabatini se encargó de la finalización del diseño. Vemos otra vez aquí que Francesco Sabatini tuvo gran importancia en la arquitectura de la época de Madrid, con un ejemplo tan importante como el Palacio Real. Fue el que terminó, el que finalizó el edificio. Y como os he comentado antes, Carlos III fue el primer monarca que habitó de forma continua el palacio. Sin embargo, con el tiempo, aquella maravillosa ciudad barroca se estaba oscureciendo por la construcción sin control, que es lo que os he comentado antes. Estaba creciendo, pero la estaban construyendo de forma muy desordenada. Además, por la insalubridad de sus calles, la oscuridad de sus callejones, la suciedad, la poca higiene en las casas populares, los desastres de la Guerra de la Independencia en 1808, que tuvieron en Madrid uno de sus episodios más sangrientos y heroicos con la sublevación del pueblo contra las tropas ocupantes francesas. Además, la quiebra financiera de la monarquía absolutista y la dominación que aún sufría la ciudad por parte de la nobleza y clero provocaron que en los años 30 del siglo XIX se organizaran brotes de hambruna y enfermedades, como por ejemplo el cólera, que se llevaría a más de 4.000 personas. La población, sin embargo, siguió creciendo, lo que llevó a la construcción de nuevas casas, viviendas para los recién llegados. Hay que destacar que en esta época, hacia la Guerra de la Independencia, 1808, fue una época marcada por una gran crisis, tanto por una gran pandemia del cólera como por la Guerra de la Independencia. Además, la monarquía absolutista sufrió una quiebra financiera, por lo tanto fue una época bastante complicada y bastante conflictiva. A pesar de ello, Madrid siguió creciendo, vinieron muchas personas de fuera y para ello fueron construyendo nuevas casas, y aquí os he puesto una imagen para que veáis qué aspecto tenía la ciudad en esta época y qué aspecto tenían las viviendas. A partir de 1840, Madrid recibió un nuevo impulso gracias a su incipiente fundación como capital de un Estado liberal, lo que le permitió construir nuevas infraestructuras que tanto necesitaba Madrid en esta época. Eran carreteras, alcantarillado muy importante para dar sanidad a todas estas calles que hemos visto antes, que la suciedad era lo que las caracterizaba, recogida de basura también, alumbrado eléctrico, mejora del aspecto de la ciudad en general. Y además la construcción del canal de Isabel II, que va a repartir agua, va a difundir agua por todo Madrid.
Y además, algo muy importante también es que mejoraron los transportes. A partir de 1850, Madrid fue creciendo por 3 de sus 4 costados, pero esta vez de una forma ordenada. Es decir, vemos que a partir de 1850, Madrid ordena sus calles, ordena su urbanismo. En 1860, la muralla o cerca de Felipe IV fue desbordada y empezaron a construirse los ensanches. De 1860 a 1875 vemos cómo se fueron construyendo los ensanches. Hay que destacar que en 1860 fue aprobado el ensanche de Madrid. 3 años antes se había proyectado por el ingeniero Carlos María de Castro, que se llamaba el Plan de Castro. El ensanche consistía en una retícula ortogonal orientada en dirección norte-sur, que no alteraba el crecimiento natural de ciudad en dirección hacia el este. Vemos que ya tenemos un Madrid, una capital muchísimo más organizada, con un urbanismo y una estructura más estudiada. Bueno, pues comentaros que en la próxima sesión vamos a cambiar un poco de registro y vamos a volver a analizar una gran exposición que nos va a introducir en las maravillas del arte flamenco. Vamos a ver como autor destacado a Bruegel, pero vamos a ir introduciendo en esta exposición algún pintor flamenco internacionalmente famoso también. Bueno, espero que esta clase de la historia de Madrid os haya sido de vuestro interés. Poco a poco, a lo largo de estas clases online, iremos descifrando toda la historia de Madrid y, como sabéis, intercambiamos una clase dando alguna exposición importante y otra clase historia de Madrid. Espero que me acompañéis la próxima semana. Muchas gracias por todo.